situación. La zanahoria, el huevo y el café fueron echados en agua hirviendo en una vasija por separado. Primero echaron a la zanahoria, después echaron al huevo y finalmente echaron ¿a quién? Al café. Pasado unos poquitos minutos, la zanahoria se ablandó, el huevo se endureció y el café le dio color al agua, le dio sabor al agua y le dio olor al agua. El agua de por sí no tiene ni olor, ni color, ni sabor. Sin embargo, estos tres elementos, zanahoria, huevo y café, sometidos a un mismo proceso, a un mismo procedimiento, reaccionaron de formas diferentes. La zanahoria se ablandó, el huevo se endureció y el café transformó al agua. Es algo sumamente ilustrativo con relación a lo que yo tengo para compartir con ustedes en la mañana, en la tarde de hoy. Quiero compartir con ustedes en primer lugar que, hablando de consagración, que estamos en el tercer y último ciclo, que es el de la consagración. Los consagrados a Dios somos fieles a Dios. Y para eso voy a ir al primer libro de Samuel, en el capítulo 22, donde hay una historia que aparece entre los versículos del 6 al 19. Primera de Samuel 22, del 6 al 19. Del 6 al 19. ¿Qué tenemos aquí en este pasaje? Ustedes ven que están tirando muchas fotos. No se preocupen, es que tengo 4 conciertos en México a finales de este mes, los 2 últimos fines de semana. Estaré cantando y predicando el sábado 24 de noviembre, el domingo 25 de noviembre. Estaré en algunas iglesias también en la semana, pero los 4 conciertos grandes son 24 y 25 y después 1 y 2 de diciembre. Y me mandaron a pedir fotos y entonces, bueno, pues las fotos que tengo son un poquito viejas y entonces voy a mandar fotos actuales. No vaya a ser que piensen que va a llegar un muchacho joven y va a llegar un puro con canas, ¿no? Bien. Bien. ¿Qué tenemos aquí en este pasaje? Aquí tenemos al rey Saúl hablando con la gente que estaban allí con él. Él estaba cómodamente sentado debajo de un tamarisco, tenía una lanza en la mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Pero hay un detalle significativo. Cuando Saúl se entera que la gente tiene noticias acerca de David, entonces empieza a manipular a todas estas personas. A partir del versículo 7, cuando él empieza a hablar, vemos cómo empieza a manipular psicológicamente a toda esta gente que le rodeaba. Les promete en el versículo 7, les promete tierras. Estamos ahora en campaña política entre el presidente Barack Obama y el aspirante a presidente por el Partido Republicano, Mitt Romney. Y vemos que la campaña es tremenda, uno lanza campaña contra el otro diciendo cosas terribles. Ahora lo último que dijo que trató de hacer entender Romney es que Obama es comunista
y puso un mensaje sobre Chávez y un mensaje sobre Cuba y todo esto. O sea, la política es bastante sucia y bastante hipócrita también, porque prometen y prometen y al final hacen lo que Dios les permite hacer y lo que el Congreso le aprueba. Ellos por sí solos no pueden hacer absolutamente nada. Lo cierto es que aquí vemos un discurso político, un rey haciendo campaña para ganar votos a su favor, no votos para ser elegido de nuevo, sino votos para lograr lo que él quiere. Y empieza a decirle a la gente que, entre otras cosas, que les va a dar tierra, les promete posiciones y rangos políticos, se hace la víctima, se muestra dolido. Caramba, yo soy el rey, ustedes no me están siendo fieles, ustedes deberían, en otras palabras, priorizarme a mí y no actuar como están actuando. Para todo esto, para tratar de sensibilizar a un grupo de personas y tratar de lograr su objetivo, que era sacarle a estas personas la información que él quería tener acerca de David, a quien él estaba persiguiendo y a quien quería matar por celos, por envidia, porque ya Saúl había empezado a caminar en pasos descendentes en una carrera que lo alejó de Dios, no le permitió ser fiel a Dios y terminó desechado por Dios y apartado por Dios, y esto provocó primero su muerte espiritual y finalmente su muerte física. Este alegato político y manipulador de Saúl rindió las consecuencias que él quería, y aparece un personaje en la escena llamado Doeg. Y antes de hablarles de lo que hizo específicamente Doeg, yo quiero mencionarles un texto que aparece en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 20, donde la palabra dice: pero en una casa no solamente hay instrumentos de madera y barro, sino de oro y plata, y unos son para usos viles y otros son para usos honrosos. Aquí se está refiriendo espiritualmente a la fidelidad y a la infidelidad. Y menciono este texto porque toda actitud tiene consecuencias. Y este hombre, Doeg, pudo haber tenido una actitud diferente y haber salvado una situación. Sin embargo, producto de su actitud, él provocó una situación absolutamente desastrosa. Si vamos un poquito atrás y analizamos el contexto de este texto del cual les estoy predicando, que es cuando Saúl está hablando con toda la servidumbre, con toda su gente, para sacar información. Él sabía que había información acerca de David. Si analizamos el contexto y vamos un poquito atrás, estamos en el capítulo 22, ¿verdad? Vamos hacia atrás, en el capítulo 21, vemos que hay un pasaje donde David había ido a visitar al sacerdote Ahimelech, y él estaba huyendo de Saúl, y entonces Ahimelech le da provisiones. Solamente tenía los panes de la preposición y de la proposición, y le da también, junto con estos panes, le pide una espada, y le da nada más y nada menos que la espada con que de Goliat, el gigante a quien David había vencido. Y David, ya con provisiones y con algo con que defenderse, siguió su camino en este afán de huir de Saúl, que estaba obsesionado con matar a David, lo estaba persiguiendo. Pero hay un detalle, y es que cuando David va a ver al sacerdote Ahimelech para pedirle estas provisiones, este personaje del cual les estoy hablando, Doeg, estaba detenido allí donde David fue a ver a Ahimelech. Y esto lo pueden encontrar, la historia completa, en el primer libro de Samuel, capítulo 21, en el versículo 7. Allí nos dice la palabra que Doeg estuvo presente porque estaba detenido allí donde estaba Ahimelech. O sea que él vio cuando David llegó a donde estaba Ahimelech, cuando le dieron los panes, cuando le dieron la lanza del filisteo de Goliat. Y ahora, cuando Saúl está manipulando a toda esta gente, donde se encontraba entre la gente Doeg se levanta y le dice: sí, rey Saúl, yo estaba presente
cuando David llegó y le pidió a Ahimelech provisiones, y yo vi cuando Ahimelech le dio provisiones a David, y además de eso le dio la espada del gigante Goliat, a quien él había vencido. Esto desató, tuvo consecuencias terribles. Número uno, desató la ira de Saúl. Y número dos, Saúl, ni corto ni perezoso, mandó a buscar al sacerdote Ahimelech, a toda su familia, a todos los sacerdotes de la ciudad de Nob, donde vivía Ahimelech con toda su gente, y en resumen mandó a buscar a todos los de la casa de Ahimelech y a todos los sacerdotes de la ciudad. Y Ahimelech con toda su gente fiel a Dios, con todos los sacerdotes de Dios, va y se presenta delante del rey Saúl. Y entonces se produce un diálogo entre Saúl y Ahimelech, en el cual me voy a detener un momento para que ustedes puedan captar la idea de la fidelidad de este hombre. Si bien es cierto que Doeg tuvo esta actitud negativa y tuvo consecuencias, vamos a ver ahora este diálogo y se lo voy a leer para que vean la actitud de Ahimelech, que era un sacerdote de Jehová. Dice: oye ahora, hijo de Ahitob. Ahimelech el sacerdote era hijo de Ahitob. Y él le dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? El hijo de Isaí era David. Recuerden que el padre de David era Isaí. ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Aquí vemos a un Saúl que ya está lejos de Dios, porque el que está fiel a Dios y el que está consagrado a Dios, número uno, no siente celos. Número dos, no se deja llevar por esos pensamientos paranoicos, que donde quiera está viendo problemas, donde quiera está viendo sombras, donde quiera está viendo situaciones que le acechan. Saúl realmente estaba muy pero muy perturbado, producto de su infidelidad a Dios. Por tanto, estoy hablando hoy acerca de la necesidad de ser fieles a Dios, y les estoy compartiendo que la gente que está consagrada a Dios, los hombres y mujeres consagrados a Dios, somos ¿qué? Fieles a Dios. Pero aquí está hablando Saúl, que ya no era fiel a Dios, estaba haciendo cosas que a Dios le desagradaban, y por eso es que él se expresa con esta actitud paranoica, con estos celos que lo estaban quemando por dentro. Ahora, tal vez otra persona en el lugar de Ahimelech está delante del rey de Israel. Hubiera temblado, hubiera vacilado, hubiera preparado una respuesta para tratar de convencer al rey, para tratar de quedar bien con el rey, para tratar, porque él sabía lo que venía detrás. Él sabía ya la obsesión que tenía Saúl con David, porque ya David había ido a pedirle ayuda y le había dicho que Saúl quería matarlo. O sea, él podía haber preparado todo un discurso. Sin embargo, escuchen ustedes las palabras del sacerdote. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Aquí vemos a un Ahimelech digno del cargo que tenía, de su posición que tenía delante de Dios. Primero, él sabía que David era el ungido de Jehová. Por tanto, él, en vez de defenderse él, lo que hace es defender a David. Él no dijo: perdóname, es que David fue a verme, no tuve otra opción. Tú sabes que David es un agente de guerra. Tú sabes que él
Es una gente muy valiente. Quizás si yo no le ayudaba, podía tener algunas actitudes contra mí, contra mi casa. No, él no hizo eso. Él, con firmeza, con buena forma, con valentía, con una actitud digna de un siervo de Dios, le dice: ¿y quién te dijo a ti que David es infiel? David es tal vez el siervo más fiel que tú tienes. Él nada tiene contra ti. La gente que está consagrada a Dios sabe dar testimonio con su boca de lo que es de la verdad. La verdad, la gente consagrada a Dios no evade la verdad, no evade las situaciones negativas por temor o por miedo. La gente consagrada a Dios asume la responsabilidad de sus hechos porque sabe que está siendo fiel a Dios, y cuando hay un corazón fiel a Dios, sabe que Dios pelea nuestras batallas, sabe que Dios abre las puertas, sabe que Dios va mostrando el camino, sabe que Dios va haciendo la obra que tú necesitas. Gloria a Dios. Por eso, aunque estaba delante del rey de Israel, él se mantuvo firme en su posición y no permitió calumnia ninguna contra David, sino que lo defiende. Por supuesto, este hombre Saúl ya estaba endemoniado, ya estaba lejos de Dios, y esta mala actitud de Doeg hizo que Saúl condenara a Ahimelech, a su familia, a todos los sacerdotes. Pero noten ustedes algo: cuando termina sus palabras de defensa para David, y para él también, que él no sabía, tú sabes, que él no tenía nada que ver con ninguna conspiración ni nada, Saúl le dice: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. ¿Qué hizo Saúl? Le dijo a la gente de su guardia que mataran a Ahimelech, a toda la casa, a todos los sacerdotes. ¿Y saben ustedes qué? Estaban delante del rey, pero dice la palabra que ni uno solo de ellos se atrevió ni quiso levantar su mano contra los hombres de Dios. Pero Doeg, que estaba allí, sí se levantó, él, y mató a Ahimelech, el sacerdote, mató a toda la familia, le prendieron fuego a la ciudad, sacrificaron todos los animales, y mató ese día Doeg a 85 sacerdotes del pueblo de Dios, todo por la mala actitud de un hombre llamado Doeg. Toda actitud tiene consecuencias. Actitud negativa genera consecuencias negativas. La gente consagrada a Dios trata de actuar limpio, como hizo Ahimelech, no sucio, como hizo Doeg. Trata de ser diáfano, transparente en su forma de hablar, en su forma de conducirse. Y sobre todo, la palabra dice que Dios es un Dios ¿de qué? De paz. Por tanto, nosotros debemos poner paz donde hay confusión. Los consagrados a Dios debemos poner unión donde hay desunión. Los consagrados a Dios debemos poner amor donde hay desamor. Somos instrumentos en las manos de Dios. Cuando podemos evitar un problema, lo evitamos. Cuando podemos separar dos personas divididas, pues, unirlas, las unimos. Ayer mi hermana Hilda estuvo aquí en el ayuno, y ella testificaba que hubo un conflicto familiar entre una sobrina de ella que estaba aquí de visita y su nuera que vive aquí, y se produjo un conflicto familiar. En cualquier casa, en cualquier familia puede haber un problema, pero ella, que es una hija de Dios, consagrada a Dios, fiel a Dios, sabiamente se levantó entre aquellas dos mujeres, y gracias a Dios por la intercesión de nuestra hermana Hilda, aquel problema no pasó a un problema mayor y no hubo consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque alguien que conoce a Dios y es un instrumento de paz, como una mujer consagrada a Dios, supo intervenir a tiempo. Por tanto, pueblo de Dios, tengamos en cuenta que cuando estamos consagrados a Dios y somos fieles a Dios, todos nosotros somos instrumentos de paz
instrumentos de amor, instrumentos de Dios para sembrar todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es justo, todo lo que es lindo en medio de un mundo que hace gala de lo que es injusto, de lo que es grotesco, de lo que es pecado, ¿verdad? Y lo presenta en bandeja de plata para confundir a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, hay un ejemplo de fidelidad en la Biblia que yo no puedo dejar de mencionar sin antes pasar al otro punto que es muy breve. Y es cuando, solamente se lo voy a mencionar, aparece en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 18, 19 y 20, donde son llevados Pedro y Juan ante el concilio para ser juzgados. ¿Por qué? Porque estaban predicando la palabra de Dios, porque estaban haciendo la obra que nuestro Señor Jesucristo les había encomendado durante su ministerio terrenal, y ellos lo estaban haciendo. Sin embargo, los llevan ante el concilio y los estaban amenazando, los estaban tratando de atemorizar. Y en el versículo 19, las palabras de ellos fueron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí hay un compromiso con Dios. Ahí hay fidelidad a Dios. Ahí hay algo que es típico de la gente que está consagrada a Dios y es fiel con Dios. La gente consagrada a Dios, la gente fiel a Dios, tiene una relación de pacto con Dios. Un pacto que es inquebrantable. Un pacto que es eterno, un pacto que es de una relación íntima, de que yo no puedo dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer, de que sé que tengo que poner a Dios en primer lugar, aun cuando estén tratando de atemorizarme, aun cuando estén tratando de juzgarme, y aun en medio de las situaciones negativas, aun en medio de la crisis económica, aun en medio de los problemas familiares. Consagración a Dios es igual a fidelidad a Dios, y es necesario ser fiel a Dios, como dice el texto de 1 Corintios capítulo 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado Fiel. Oh, pero ustedes necesitan el brindis el domingo que viene ya para hoy. ¿Qué hambre tienen? Sea hallado Fiel. Señores, sea hallado Fiel. Ahora sí. Ya les dije que los consagrados a Dios somos fiel a Dios. Quiero nada más que mencionarles algo. En segundo lugar, los consagrados a Dios somos fieles a los hombres consagrados. No se trata solo, pueblo de Dios, de ser fiel a Dios, sino de ser fieles entre nosotros mismos. Amarnos, ayudarnos, respaldarnos, no murmurar, no calumniar, no celar, como Saúl, que estaba lleno de celos. Y quiero mencionarle un solo ejemplo de alguien que pudo haber estado muy celoso, sin embargo no lo estuvo. Y fue Jonatán, porque Jonatán era el hijo de Saúl, el heredero al trono. Sin embargo, él no tuvo nada en contra de que David fuera el heredero al trono, ¿verdad? Y cuando vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 19, cuando Saúl procura matar empieza con esta obsesión de tratar de matar a David, ¿qué hace Jonatán? Va y le da aviso a David de que su padre estaba preparándose para matarlo, que su padre quería matarlo. Y ya les hablé de la actitud negativa de Doeg y de las consecuencias negativas que tuvo la actitud negativa de Doeg. Un día de una masacre terrible, un día de dolor para el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver esta actitud positiva de Jonatán, de no tener celos de David, de protegerlo, de cuidarlo, y además de eso, de amarlo, porque sabía que David era un hombre especial. También tuvo consecuencias, pero esta vez tuvo consecuencias positivas. Pasaron los años y hay una historia muy tocante, una historia muy dramática, una historia linda, de verdad, preciosa,
cuando pasan los años, porque Jonatán le había pedido a David que hiciera misericordia de su casa. Cuando pasan los años, David pregunta, ¿hay alguien de la casa de Saúl que esté por ahí regado? Recordándose del pacto que él tenía con Jonatán. Y alguien le dice, sí, hay un muchacho por allá, hijo de Jonatán, Mefiboset, vive en tal lugar, pero no, él es inválido, no se puede ni levantar. O sea, restándole importancia al asunto. Pero la gente consagrada a Dios es fiel a su palabra. Y David, consagrado a Dios, fue fiel a la palabra que le había dado a Jonatán. Fue fiel a Dios y fue fiel a Jonatán, que fue un hombre de Dios también. Y mandó a llamar a Mefiboset, era un muchacho lisiado, y lo sentó en su mesa, le dio tierras, le puso hombres que trabajaran la tierra porque él no podía trabajarla, y le restituyó, es decir, le devolvió todo lo que le pertenecía por ser hijo de Jonatán. Y aquel hombre vivió bendecido hasta el resto de sus días. ¿Por qué? Por la consecuencia positiva que trajo la actitud positiva de su padre Jonatán. Pueblo de Dios, cuando vivimos consagrados a Dios, nuestra actitud debe ser actitud de fidelidad a Dios. Nuestra actitud debe ser actitud de fidelidad a los hombres y mujeres consagrados de Dios. Y esa fidelidad se traduce en buenos ejemplos para nuestra familia. Y de la misma manera que la bendición de Dios alcanzó a Mefiboset, quien tal vez estaba abandonado y destinado a una vida trágica por su incapacidad física, sin embargo, Dios lo bendijo. Así también la bendición de Dios por nuestra fidelidad a Dios, por nuestra fidelidad a los hombres consagrados, por nuestras buenas actitudes, la bendición de Dios alcanzará a nuestra familia. La bendición de Dios alcanzará a nuestros hijos. La bendición de Dios estará obrando en nuestros proyectos, en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestros planes, porque fidelidad es igual a bendición de Dios. Dígalo usted, fidelidad es igual a bendición de parte de Dios. Diga usted, soy consagrado a Dios. Soy consagrado a Dios. Soy fiel a Dios. Soy fiel a Dios. Soy bendecido por Dios. Bendecido. Aleluya, dígalo otra vez, soy bendecido por Dios. Aleluya. Pueblo de Dios, ya concluyo. Textos como el que aparece en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. El que aparece en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. El que aparece en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Nos dice enfáticamente, claramente, que Dios es fiel. Por tanto, nosotros seamos fieles a Dios, porque nuestro Padre es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es cierto que hay tentaciones, hay problemas, hay crisis, hay situaciones y vienen tentaciones a nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos dice en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que fiel es Dios, que no, diga usted, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos ¿qué? Soportar. Aleluya. Si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre lo mucho. Es verdad que estamos viviendo en crisis, es verdad que falta el dinero, es verdad que hay necesidades. Quizás podemos hacer una lista enorme de larga de nuestras necesidades, pero aún así, les digo, cuando la gente consagrada de Dios nos mantenemos fieles a Dios, aún en medio de los problemas, aún en medio de las necesidades, aún en medio de las carencias, después vendrá el momento en que Dios nos dice, bien, buen siervo fiel,
sobre poco fuiste mucho, en lo mucho te pondré. Fuiste fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, Fuiste en lo fiel, mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Por tanto, de aquí podemos concluir también que la fidelidad a Dios genera gozo en el Señor. ¡Aleluya!